El doctor Omar Cruz, especialista, experto en temas municipales. Doctor Omar, buenas tardes, tu saludo para toda la audiencia de Hágase Justicia. Un saludo a todos aquellos amigos que están conectados y estamos acá para tu disposición. Las preguntas que sean. Bueno, la pregunta es de cajón y cómo se directa al grano, ¿no? La informalidad de la propaganda publicitaria. ¿Quién maneja y quién tiene que ordenar todo esto, doctor? Claro, partamos de creo que del problema, y una frase podría resumir esto en relación a la propaganda electoral salvaje. ¿Cómo es eso, propaganda electoral salvaje? En el sentido de que... Salvaje que conlleva igual asesino, ¿o no? No, salvaje, nada. Voy en el sentido de que, para hacer una analogía, ¿no? Con, digamos, algunos criterios, ¿no? Unos criterios que en relación justamente a lo que pasa en la realidad, en lo fáctico. Hay una situación, digamos, que se ha entendido que la actividad privada, digo esto porque generalmente la política está en crisis, ¿no? Y es básicamente porque hay muchos emprendedores en la política. ¿Qué quiere decir eso? Que han trasladado este concepto bastante conocido, ¿no? De la informalidad justamente a este mundo, al mundo electoral. El mundo electoral se encuentra regulado. ¿Y por qué? Porque cautela una serie de principios, tiene una serie de finalidades. No es... hacer propaganda electoral no es como vender un jean o una zapatilla. Hacer propaganda electoral es cumplir con un proceso, con un momento electoral, justamente cumplir con una etapa de la democracia a fin de continuar con la democracia. Pero esa democracia, pues, no es abusar también de la libertad que te da, pues, doctor. Democracia, por ejemplo, en un sistema republicano, todos somos iguales. No puede haber un elemento que nos diferencie. Pero en este caso hay desigualdad, pues, el que tiene el poder desvincula todo. Puede ser el poder, esta articulación como para hacer una campaña política en el marco legal, o sea, hay elementos, pisotean los temas legales, pisotean las ordenanzas y nadie dice nada. Hay elementos que generan una diferenciación entre ciudadanos, de primera clase, segunda clase, por así decirlo. El dinero no puede ser un elemento diferenciador en un proceso electoral. El hecho que yo tenga más dinero me hace a mí, o me otorga derechos de yo llenarte toda la avenida de letreros en un proceso electoral. ¿Y qué hacer ante esa el poder que yo tenga, por ejemplo, en la municipalidad, cuando yo tenga, por así decirlo, el aval o por así la coordinación con el poder, digamos en ese caso, en este gobierno municipal, hace que yo tenga algún tipo de preferencias, no, pues. Digo esto porque los principios electorales, por ejemplo, existe un principio bastante básico que se llama igualdad de condiciones. Cuando competimos en un proceso electoral no puede haber un chico o un grande. Justamente la ley marco, la ley general, la ley orgánica de elecciones establece este criterio que tiene que haber una igualdad de condiciones. No porque yo tengo más dinero, yo voy a llenarte todas las avenidas. Es más, la ley establece que las municipalidades en su competencia municipal, lo que es básicamente la instalación de letreros, ¿no? Lo que es básicamente la instalación de este tipo de dispositivos, yo tengo que asegurar una competencia en igualdad de condiciones. ¿Qué quiere decir eso? Si hay una avenida de 100 metros, yo como municipalidad, en cumplimiento de este principio, tengo que, por ejemplo, por resolución de alcaldía, que es el instrumento jurídico municipal que, digamos, regula esto, establecería que en esta avenida de 100 metros, cuando hay, por ejemplo, en este ejemplo que doy, 10 candidatos, cada candidato tenga un letrero. No puede haber, como vuelvo a repetir, esto no es un mercado libre donde la oferta y la demanda lo regule. Esto, como digo, es un proceso democrático. Se supone que yo me preocupo por los jóvenes cuando salen a ver la propaganda política y entienden más de política cuando hay elecciones, no creo que sientan que esto es democracia. Entonces, ¿cuál sería la estrategia que puede llevar a hacer una perfecta propaganda electoral en este tipo de campañas? Primero hay que empezar con el preámbulo que ATE, como Santa Anita, estos distritos de conos son distritos, digamos, propiamente dichos informales. O sea, la publicidad comercial está invadida. Vemos en los postes, en las calles, avenidas, hay un desorden. Sobre este desorden, agrégale la propaganda electoral. Imagínate, o sea, ya existe un desorden. Sobre ese desorden vas a presionar con más letreros. Imagínate, si ya hay letreros en todos lados desubicados, pintas, y sobre eso también una falta de criterio de conocimiento de los principios de reglas electorales en propaganda electoral, que los cerros, árboles, postes están prohibidos, bienes públicos, ¿no? Bienes monumentales del Estado están prohibidos. Sin embargo, no hay un respeto. Veo en los muros de contención, veo en los cerros
eso es básicamente una anarquía, es una dictadura. Ya, ¿qué hacer ante esta situación? ¿Quién tiene que tomar ahí? Lo que tenemos que ver es que la OMP, el jurado de elecciones o la misma autoridad municipal de la zona, como el caso en otro sector, en otro distrito, creo que no funciona de la misma manera como funciona aquí en el distrito de Ate. Claro, la ley orgánica de elecciones ha dispuesto obviamente autoridades que se encargan de la fiscalización, la regulación y los procedimientos que se pueden iniciar. Por un lado tenemos al jurado electoral especial y por otro lado tenemos a las municipalidades. Una vez, digamos, convocada una elección municipal o presidencial, el Jurado Nacional emite un reglamento, el reglamento de fiscalización en sanción en propaganda electoral. Y este reglamento se supone que es propiamente dicho para el proceso electoral, en donde básicamente se busca fiscalizar y sancionar en relación al tema de dádivas, en relación al tema de la propaganda, porque no solamente hay un desorden físicamente de la propaganda, lo que existe también, mi estimado Wilson, existe un incumplimiento total de los principios que regulan la propaganda electoral en temas básicamente, ¿no?, de lo que es lo que corresponde básicamente a lo que uno digamos como candidato busca proponer, porque para este tipo de campañas existe una serie de principios que tienen que ser tomados en cuenta al momento de yo, por ejemplo, proponer mi propuesta en un afiche, en un letrero. Tiene que haber por ejemplo, hablamos del principio de autenticidad, hablamos del principio de igualdad y no discriminación, hablamos del principio de legalidad, hablamos del principio de no falseamiento de la voluntad popular, hablamos del principio de veracidad y tipicidad. Mira, ¿sabes por qué te digo esto? Porque viniendo para acá a tu programa he visto, por ejemplo, un letrero de un joven, un tal Vivanco creo que pone la mitad de la cara... Franco Vidal. Pone la mitad de la cara de un candidato de Benavides y el otro, no sé quién es, Dupuy. Ya, eso básicamente es una forma, eso me hace, ver ese letrero me hace entender de que este candidato y muchos candidatos no entienden propiamente lo que están haciendo. Están digamos, en un proceso electoral, planteando propuestas en un proceso, digamos, de un contexto de crisis económica, sanitaria, crisis política, ¿no?, institucional. Sin embargo, lo que él está haciendo básicamente es un proceso de venta, básicamente como vender una zapatilla, es básicamente lo que busca es el consumo. Lo que busca él, se nota, está utilizando el marketing, es cierto, pero busca un consumo. Es algo como lo que pasa en este libre mercado, que a veces no funciona, el consumismo, ¿no? Básicamente solamente es vender por vender. A veces te puede servir, no te puede servir. Ahí prácticamente él está perdiendo, porque en vez de promover propuestas, está prácticamente querer desvincular a los demás candidatos de esa manera, pero sin embargo pierde efectividad. En vez de usar para bien, está usando para mal. Va en contra de los principios de propaganda electoral, que conforme al reglamento de fiscalización y sanción lo establece. Por ejemplo, el principio de autenticidad. Yo no puedo presentar una noticia, yo no puedo hacer una publicidad con una idea falsa, que eso sea una noticia, que eso sea algún tipo de artículo. Eso es lo que está presentando él, es una propuesta política. No puede presentar gato por liebre, quiere buscar... Como en otro caso ponen candidatos, ¿no?, pena de muerte a los delincuentes, y cuando eso es inconstitucional, o sea... Por ejemplo, eso es falsamiento a la voluntad popular. Eso, por ejemplo, yo he visto en Santa Anita, el candidato Yayico, ¿no?, de Renovación Popular, yo también tuve otro programa analizando ese tema, en relación, él decía, choro atrapado, choro ajusticiado. Para empezar, se supone que en el Perú no existe pena de muerte por delitos contra el patrimonio. Sea hurto, sea robo, sea apropiación ilícita, el delito que tú quieras no existe en ese sentido. Delitos... Es una falsedad. ¿Qué dice? Así es, que dice el principio de no falsamiento de la voluntad popular. Vamos a leerlo. Artículo 6 de este reglamento que he hablado, que he señalado. La manifestación de la voluntad de cada ciudadano, el elector, debe realizarse libre de presiones y condicionamientos indebidos. Hay un condicionamiento. ¿Y ahora quién sanciona ese delito? Eso, por ejemplo, ¿Quién se encarga de regularizar, de controlar y qué bueno que me preguntas. En base a los principios de propaganda electoral que determina el Jurado Nacional de Elecciones a través de sus resoluciones, le compete al Jurado Especial Electoral. ¿A través de quién? De la Oficina Nacional de Procesos de Fiscalización, ¿no?, en procesos electorales.
Esta oficina tiene que, a los jóvenes que con chalequito rojo, no sé si has visto, JN, ellos son fiscalizadores del Jurado Nacional, que ellos no están encargados para el retiro, la instalación, ellos están encargados para las cuestiones de fondo, lo que contiene la propaganda electoral, o sea, cuestiones de fondo. La municipalidad, a través de sus ordenanzas y sus fiscalizadores, ellos se encargan de la instalación, ¿no? Y de qué forma se instaló, y la desinstalación. O sea, dos cosas distintas. Tenemos, por un lado, al Jurado Especial Electoral, que se dedica a la fiscalización y sanción de cuestiones de fondo en base a estos principios que acabo de mencionar. La municipalidad, en base a su competencia, por ejemplo, al ornato, al desarrollo urbano, ¿no? A las reglas para instalación de letreros, es justamente la competencia municipal. Es por eso cuando yo veo un letrero instalado en un árbol, ¿a quién le compete? A la municipalidad. Cuando veo un letrero que está en un poste, ¿a quién le compete? A la municipalidad, porque él es la competente para el ordenamiento territorial, para el ornato. Ahora, otro de los temas. La municipalidad hace cumplir ordenanzas para los enemigos, pero sin embargo, para sus aliados simplemente lo dejan pasar por alto. O sea, y ahí, ¿qué delitos sancionadores existen? Vamos a empezar, vamos a plantear publicado, vamos a regresar a lo que comenté hace un momento. Este reglamento publicado por el Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, fue el 21 de diciembre de 2021, se publica el reglamento de fiscalización y sanción en procesos electorales. Este reglamento tiene un carácter de ley. ¿Qué quiere decir eso? Que esta ley, reglamento, establece un marco legal para todas las municipalidades a nivel nacional, para que las municipalidades puedan aterrizarlo, ¿no? O puedan aprobar sus ordenanzas adecuadas a este reglamento. Ojo, esto por ejemplo no ha pasado con ATE. Publicado el 21 de diciembre de 2021, ATE debió haber aprobado una nueva ordenanza adecuando el marco legal local a este reglamento. Entonces, la ordenanza que tenemos hoy vigente es la 416 del año 2016, perdón, 401-2016. Esta ordenanza no está adecuada al marco legal vigente. Digo esto porque todos los procedimientos de fiscalización y sanción caen en riesgo de declararse nulos de pleno derecho por no estar adecuados. Dicho esto, vamos a ver qué básicamente la ordenanza, qué regula, qué propone, qué busca. Tiene como finalidad el ordenamiento territorial, tiene como finalidad cautelar el ornato y el desarrollo urbano. Dentro de esto, pero la propia municipalidad no cumple, porque hay que entender de que la municipalidad, fiscalización y sanción, en un momento que no es electoral, vemos la calle cómo están desordenadas, vemos todo o sea, existe una visión recaudadora municipal, no existe una visión, digamos, formalizadora, una visión civilizadora, porque justamente la función municipal en términos de fiscalización, ¿no? Por ejemplo, lo que es letreros, lo que es desarrollo urbano, lo que es actividades sociales, la municipalidad cumple una función civilizadora. Obviamente el cumplimiento para que las actividades sigan funcionando de manera normal, porque viene un proceso electoral, mucha bulla, mucho letrero, altera todas las actividades sociales, comerciales. Entonces, justamente, pero el problema es que la municipalidad se encuentra en campaña, hay que decirlo con todo, la municipalidad se encuentra en campaña. No hay igualdad de condiciones en base al principio. Y ahí va lo que tú me has dicho hace un momento. Los procedimientos sancionadores se utilizan, ¿no? Sí, es cierto, se utilizan, digamos, para golpear al enemigo, porque finalmente, como tú has dicho, ¿no? Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Eso pasa, eso me comentamos en el otro programa con el doctor Roy, me parece que le habían sancionado a él por poner un solo letrero, a pesar que si vemos todo ATE Evitarte, hay miles de letreros, en postes, en semáforos, en cerros. Sin embargo, a él sí se le hace cumplir la ley. Sin embargo, al resto no. Entonces, hay que ser claros. Esta es la realidad, lo que se está viviendo en estas contiendas electorales hoy en día y también lo que han pasado. Doctor, yo le agradezco su participación. Vamos a una pausa y muchas gracias por compartir. Es muy importante para que los candidatos tomen en cuenta y también la población. Volvemos luego de la pausa.